Hola, ¿qué tal? Yo soy Toño y estos son 88 razones. En el video de hoy seguiremos hablando de Mesopotamia y haremos mención de varios importantes edificios de esta región. Para el año 2004 a.C. los sumerios vuelven a caer, esta vez por una invasión a manos de los amoritas, quienes venían de la región cananea y controlan el área de Mesopotamia por alrededor de 250 años, hasta que en el año 1750 los babilonios toman el control de esta región. De la primera etapa babilónica podemos hacer mención de algunos aportes que ellos hicieron para la arquitectura y el urbanismo. La ciudad de Babilonia es la primera que se construye a ambos lados de un río, en este caso del Éufrates, y cruzaban a través de puentes. Esta ciudad era inmensa. Babilonia estaba emplazado en un importante cruce de caminos caravaneros, los que venían del norte al sur y los que discurrían del este al oeste. Además, la proximidad del Tigris y el Éufrates la convertía en un buen enclave fluvial. Después de Hammurabi, famoso por ser el autor del primer código legal de la humanidad, Babilonia pasó de mano en mano herencia de sucesivos pueblos como los hititas, casitas, elamitas y asirios, hasta que Nabopolassar se propuso devolverle su esplendor. Su hijo Nabucodonosor hizo de Babilonia la más bella y populosa urbe del mundo, acrecentó el esplendor de su pueblo excavando nuevos canales que convirtieron el desierto en un vergel y pobló las nuevas tierras de regadío con las poblaciones deportadas de los países que conquistaba. Imaginemos en medio de la verde llanura arbolada y cruzada de canales una ciudad de 9 kilómetros cuadrados, guardada por 4 murallas sucesivas, la principal de 18 kilómetros de contorno y 7 metros de espesor, en la que se abren 8 puertas monumentales. Esa coraza inexpugnable guarda una ciudad placentera y rica, dotada de amplias y soleadas avenidas, de palacios y edificios monumentales, dotados de refrigeración natural, las plazas abiertas y espesos palmerales que acogen a su sombra populosos mercados, de templos y de altares a los dioses. Todo ello construido de piedra o ladrillo, nada del viejo y desmoronado adobe. En el centro, junto al templo principal consagrado a Marduk, se elevaba poderoso el Sigurat o Etemenanki, el portentoso edificio que inspiró la historia bíblica de la Torre de Babel, sobre una base cuadrada de 90 metros, 7 pisos escalonados, de unos 65 metros de altura. En su cúspide, un templo recubierto de ladrillos esmaltados refligía al sol desde muchos kilómetros de distancia. La palabra Etemenanki es una palabra sumeria que quiere decir la fundación de la tierra. Se piensa que fue construido por Hammurabi. La segunda etapa de este Sigurat consta de un gran muro con un revestimiento de 15 metros de ladrillo construido por el rey Nabucodonosor II. Esta civilización fue conquistada por los hititas en el año 1370 a.C. Los hititas eran una civilización que venía de Asia Menor y que controlaron Mesopotamia por alrededor de 100 años, hasta que los asirios los expulsaron cerca del año 1234 a.C., manteniendo el control de Mesopotamia hasta el año 612 a.C., con varias invasiones de los pueblos del mar desde el año 1200 hasta el año 890 a.C. Estos pueblos del mar eran varias tribus de las cuales hasta el día de hoy se desconoce su procedencia. Sin embargo, existen varias teorías desde el sitio del que viajaron para llegar a Mesopotamia. A partir del año 890, los asirios empiezan a hacer varias aportaciones importantes a la arquitectura y el urbanismo, y son ellos quienes construyen la ciudad de Nínive, una de las más grandes y esplendorosas ciudades de Mesopotamia. El palacio de Sennacherib en Nínive proporcionó gran cantidad de bajorrelieves empotrados en maravillosos muros de ladrillos esmaltados, mosaicos, inscripciones blancas sobre fondos de color turquesa, todo un conjunto extraño de colores sombríos y terribles en los que dominaba el negro, el amarillo y el azul oscuro. Antes de los descubrimientos del palacio, todo lo que se conocía de Nínive era lo que había transmitido la Biblia, una ciudad famosa por los crímenes de sus soberanos, por la tiranía y opresión de los débiles, por toda clase de atrocidades. Ciudad colosal, única, con grandiosos palacios, poblada por verdaderos ejércitos de prisioneros y esclavos, dominados mediante una refinada combinación de violencia y de propaganda política que recuerda extrañamente a la de los dictadores que ha conocido nuestro tiempo. Hoy no cabe ninguna duda de que los edificios asirios estaban cubiertos con bóvedas. El grueso de los muros y la poca anchura de las cámaras de planta rectangular obligan a pensar que la cubierta era abovedada. En algunos relieves donde hay representadas construcciones contemporáneas de los edificios, aparecen estas con bóvedas y cúpulas como un elemento corriente. En el interior de las cámaras se encontraban grandes bloques de arcilla, con una cara inferior de forma curva y con señales de revestimiento de estuco y pintura, que no podían ser más que fragmentos de la bóveda desprendidos de lo alto. Las bóvedas eran de ladrillo, estucadas y pintadas. En el arranque de la bóveda había por lo común una faja de ladrillos barnizados que separaba el muro recto de la cubierta curvilínea. Un revestimiento inferior de relieves enriquecía y protegía la pared de ladrillo sin coser. Estos revestimientos, importantísimos, constituyen uno de los más típicos elementos de la construcción asiria. En el suelo se hace imprescindible un pavimento de cal para evitar el desgaste, y en el centro de cada patio se encuentra el agujero de desagüe, que comunica con las cloacas que atraviesan el macizo. Así ya es posible imaginarse fácilmente el aspecto de estas salas de los alcázares asirios.
de planta alargada para no aumentar la sección de la bóveda, y todas ellas revestidas desde lo alto hasta el suelo de figuras y colores, y vagamente iluminadas por la escasa luz que se tamiza a través de la pared enorme por el vano de la puerta de entrada y algunas celosías altas. Los edificios generalmente no tenían más que un solo piso, por lo menos los exploradores no han sabido encontrar escalera alguna. En cambio, en ciertos relieves pueden verse representados palacios con una galería superior, sostenida mediante columnas bajas a manera de un mirador que coronan la construcción. Esto podría explicar tal vez el servicio de los fragmentos de fustes y basas de columnas encontrados en las ruinas. Los edificios privados, construidos con arcilla sin coser, se han deshecho con el tiempo y así han venido a aumentar la altura del terraplén en las plataformas de las ciudades reales, lo que hace muy difícil estudiar su urbanización. En el año 612, los babilonios recuperan el control de la zona y hacen bellas obras arquitectónicas, como la puerta de Ishtar y los jardines colgantes. Los babilonios destruyen la ciudad de Nínive, la única competencia que tenía la ciudad de Babilonia. La puerta de Ishtar fue una de las puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia, a través de la cual se accedía al templo de Marduk. Fue construida en el año 575 a.C. por Nabucodonosor II en el lado norte de la ciudad. Se compone de adobe y cerámica vidriada, la mayoría de color azul debido al lapislázuli. Contrastaba fuertemente con todos los edificios a su alrededor. En esta puerta se dibujan siluetas de dragones, toros, leones y seres mitológicos. La parte inferior y el arco de la puerta están decorados con filas grandes de flores similares a las margaritas. La puerta de Ishtar contaba también originalmente con 2 esfinges dentro del arco de la puerta, que se han perdido hoy en día. Los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fueron el regalo de Nabucodonosor II a su esposa Amitis, que añoraba las montañas florecidas de su tierra. Los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos en el siglo VI a.C., durante el reinado de Nabucodonosor II en la antigua ciudad de Babilonia, a orillas del río Éufrates. Las aguas para regar las plantas eran traídas desde las orillas del río Éufrates, que se encontraba en las faldas de la montaña. En los jardines se plantaban palmeras y árboles frutales como el dátil y los cocos. Los jardines estaban junto al palacio del rey, contiguo al río, para que los viajeros los pudieran contemplar, ya que el acceso al pueblo estaba prohibido. En la más alta de las terrazas se situaba un depósito de agua, desde el cual corrían varios arroyos. Los jardines colgantes de Babilonia no colgaban realmente en el sentido de estar suspendidos por cables o cuerdas. El nombre proviene de una traducción incorrecta de la palabra griega cremastos o del término en latín pensilis, que no significa precisamente colgar, pero sí sobresalir, como en el caso de una terraza o de un balcón. El geógrafo griego Estrabón, quien describió los jardines en el siglo I a.C., escribió: "Este consta de terrazas abovedadas alzadas unas sobre otras, que descansan sobre pilares cúbicos. Estas son ahuecadas y rellenas con tierra para permitir la plantación de árboles de gran tamaño. Los pilares, las bóvedas y las terrazas están construidas con ladrillo cocido y asfalto". Las excavaciones arqueológicas más recientes en la antigua ciudad de Babilonia, en el actual territorio de Irak, destaparon el asentamiento del palacio. Otros hallazgos incluyen la construcción abovedada con paredes gruesas y una irrigación cerca del palacio meridional. Un grupo de arqueólogos examinó el área meridional del palacio y recreó la construcción abovedada como los jardines colgantes. Sin embargo, el historiador griego Estrabón había indicado que los jardines estaban situados en el río Éufrates, mientras que la construcción abovedada está alejada a varios cientos de metros. Reconstruyeron el lugar del palacio y localizaron los jardines en el área que se extendía del río al palacio. En la orilla del río, las paredes recientemente descubiertas de 25 metros de espesor pudieron estar escalonadas en forma de terrazas, tal como las describen las referencias griegas. Sin embargo, hay pocas pruebas para cualquiera de estas teorías, pues no se menciona nada en los numerosos documentos babilónicos de la época. Babilonia constaba con 8 barrios, cada uno con su avenida central ajardinada, en la que desembocaban amplias calles llenas de hermosos edificios. No faltaban zonas comerciales, barrios residenciales, paseos ni mercados. Babilonia tenía inclusive un barrio rojo. No por nada en la Biblia era llamada la Gran Ramera, la ciudad del pecado. Era una ciudad que podía ser todo menos aburrida. ¿Cómo acabó Babilonia? Su decadencia se debió en parte a las crecidas del Éufrates, que todos los años la enlodaban. Cuando ya estaba destruida, otras ciudades la utilizaron como cantera de materiales, ladrillos, sillares y dinteles. Para el año 539 a.C., toda la región de Mesopotamia es conquistada por el Imperio Persa, y no vuelve a resurgir ninguna de estas civilizaciones del pasado, marcando el fin de la esplendorosa Mesopotamia, quienes sentaron las bases de la civilización y a los que todas las culturas posteriores deben los avances que les permitieron hacer de la arquitectura un arte impresionante. En el próximo video hablaremos de Egipto, una tierra impresionante con una arquitectura muy bella. No se lo pueden perder.